Gracias por visitar mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender a predimensionar las columnas en edificaciones. Es una tarea que se puede volver un poco complicada en el sentido de que tenemos que interactuar primero con el arquitecto y definir la posición donde van a quedar esas columnas. Es nuestra primera tarea. Aquí les quise mostrar una planta de una edificación. Esta edificación que vamos a predimensionar las columnas tiene unos 6 niveles, 6 placas de entrepiso, las cuales una de ellas es la cubierta, es decir, 6 losas aéreas más la placa de cubierta. La cubierta es una losa técnica, es decir, también en concreto. Previamente en otro video habíamos hecho la evaluación de carga y habíamos determinado que la carga por metro cuadrado de la estructura para placa maciza estaba del orden de los 1.49 toneladas por metro cuadrado. Y la carga para la cubierta es un poco menor, y es entendible en el sentido que ya no vamos a tener muros divisorios, o por lo menos no los de una placa de piso tipo, y en ese sentido es un poco menor, 1.19. La norma establece que la carga viva de cubierta tiene que ser la misma que las placas de entrepisos inferiores. Les decía que la primera labor era ubicar las columnas. En este momento pues tenemos que interactuar mucho con el arquitecto y llegar a un acuerdo para que estas columnas no interfieran con los parqueaderos, no interfiera con los apartamentos. Digamos que en este momento ya llegamos a esa primera instancia, o evacuamos esa primera instancia, que era ubicar las columnas, la posición de las columnas. Bueno, nuestra siguiente tarea es darle dimensión a estas columnas. Primera pregunta es, ¿con base en qué determinamos esas dimensiones? El método que es un método aproximado, pero que es muy eficaz, y créanme que si dimensionamos nuestras columnas a partir de esto, y después que hagamos nuestro modelo matemático con esas dimensiones, la variación que tendríamos que hacer a esas dimensiones de columna va a ser muy poco. El método que vamos a utilizar es por área aferente, y lo que tenemos que establecer es cuál es el área aferente que le toca a cada columna. Es aproximado. Le vamos a decir que esta columna toma la mitad de esta dimensión, o sea, la luz que existe entre las columnas adyacentes, toman la mitad, es decir, que aquí la mitad sería 3.3 metros, y la mitad hacia acá sería 6.6 entre 2, 3.3 metros. Si sumo la mitad de acá más la mitad de acá, esto me va a dar 6.6 metros. Y en el otro sentido también, el ancho aferente que debe tomar esta columna es la mitad de la luz que existe entre la columna adyacente. En ese sentido, 6.5 dividido 2 será 3.25. Para acá no hay nada, entonces me quedo con el 3.25 metros. Para esta columna medianera ya tendríamos las dimensiones para determinar el área aferente que le toca a ella. Para esta columna, que es la columna central, que desde el punto de vista vertical es la columna que más carga tomaría, definimos cuál es su ancho aferente. Para este lado sería 3.25, es este mismo que está acá, es el ancho este, y para este otro lado sería 6.5 dividido 2, también sería 3.25 metros. En ese sentido, si sumo estas dos distancias, esta completa, o sea, su ancho aferente, miren que es el doble que esta, por ser una columna central, y sería 6.5 metros. En ese sentido tendríamos ya definida cuál es nuestra área aferente para la medianera y la columna del centro. Vamos a definir cuál es este ancho para las columnas de las esquinas. Si esto es 6.6, la mitad de aquí hasta acá sería 6.6 dividido 2, es decir, 3.3 metros. Y ya tendríamos el ancho aferente para cada columna. Entonces nuestra labor es determinar el área aferente que le toca a cada columna, partiendo de que cada piso, teniendo en cuenta los muros, la placa y todos aquellos acabados que son carga muerta, más el uso de la edificación. Este ejemplo que estamos haciendo acá es para uso de apartamento. La carga viva para corredores, para las alcobas, según la norma es 180 kilogramos por metro cuadrado. El ACI en ese mismo orden están para la magnitud de la carga viva.
no nos diferenciamos nosotros en Colombia de lo que tiene que ver con la norma de los Estados Unidos. Ya tengo el área aferente, vamos a determinarla para cada columna. Para la columna central vamos a llamarla columna C1, la columna medianera vamos a llamarla C2 y la columna de la esquina vamos a representarla con la letra C3. Y ya tendríamos la nomenclatura. Aquí vamos a armar una tabla para determinar el peso total que por carga vertical aproximadamente tomaría cada columna. El área aferente que le corresponde a esta columna sería el producto de multiplicar 6.6 por 6,5. Eso nos da en metros cuadrados 42.9 metros cuadrados. Ese dato, que es el área aferente por piso, vamos a colocarlo acá. Para la columna C2, que la hemos identificado así, que es la columna medianera, el área aferente sería igual, entonces este ancho, que es 6,6, por esta distancia que existe acá, que es 3,25, que es el ancho aferente por ese lado, 21,45 metros cuadrados. Y ya tendríamos el área aferente 2. Y la columna que desde el punto de vista vertical menos carga tomaría sería la columna 3. Y es producto de multiplicar 3.25 por 3.3. Y eso nos da 10,73 metros cuadrados. Lo colocamos acá. Ya tenemos el área aferente por piso que le toca a cada una de las columnas. La siguiente labor es determinar la carga última. Llamamos la carga muerta por 1.2 y la carga viva por 1.6. Estamos predimensionando desde el punto de vista de carga vertical. De la carga última para la columna, vamos a tomarla primero para esta, teniendo en cuenta este ancho aferente, que es el área que está acá. Sería igual al área aferente, 42.9, por la carga última por metro cuadrado, que es 1.49. Esto es toneladas por metro cuadrado por tonelada. El metro cuadrado se cancela y me queda esto en toneladas. Esto sería para un piso, pero como quiero saber la carga total que le llega a la cimentación a esta columna, o sea, la parte de abajo de la columna, lo debo multiplicar por los pisos que tienen la misma carga. Hablamos que son 6 pisos que tienen esa misma carga, pero existe aquí la cubierta le tengo que sumar el peso de la cubierta, sería la misma área, que es 42,9, multiplicado por el peso de la cubierta por metro cuadrado, que es 1,19. Y esto me va a dar igualmente en toneladas. Por lo tanto, la carga última que toma la columna más cargada desde el punto de vista vertical sería 434,6. Y ese dato lo vamos a colocar acá. Tengo el peso total que llega a la cimentación mayorado que debe soportar esta columna. Vamos ahora a la columna que llamamos medianera y sería igual al área aferente que toma esa columna, que es 21.45. Eso sería metros cuadrados por el número de pisos que tienen esta misma carga, serían 6, por la carga última mayorada, que es 1.49, más el peso de la cubierta, es la misma área. Aquí, como es una sola cubierta, solamente tengo que multiplicar por 1.19, que es el peso de la cubierta. Todo esto me va a dar en toneladas, ya no coloco las dimensiones. 217.29. Esto es toneladas. Y este valor lo colocamos acá. Para la columna esquinera, que es la que menos carga tomaría, hacemos y aplicamos el mismo concepto. Estamos sacando esta de aquí. Y las dimensiones, bueno, el área ya la tengo, que es 10.73, es el área por piso, por el número de pisos, que son 6, por la carga distribuida por piso, que es 1.49. Y ya tengo la carga del piso tipo. Ahora falta sumarle la de la cubierta. 10,73 es el misma área, multiplicado por 1.19, que es la carga distribuida por metro cuadrado. La carga 3, que es la columna menos cargada, sería igual a 108,69.
y esto es en toneladas. Este valor lo colocamos acá. Una vez que ya tenemos la carga, el peso que soporta cada una de estas columnas, nos basamos en lo que establece la norma. La norma establece un techo para la carga vertical que puede tomar, o carga axial que puede tomar los elementos sometidos a compresión. Eso lo consiguen, lo que tiene que ver con la norma nacional, la norma colombiana, se van al capítulo C10361. La norma gringa, o sea, la norma de los Estados Unidos, establece aquí, en vez de un valor de 0,75, establece un valor de 0,80. Este factor, tanto para la norma colombiana como para la norma gringa, lo establece como un factor de seguridad debido a que ninguna columna va a estar sometida a compresión pura. Siempre existe una excentricidad, por lo menos accidental, porque es muy complicado de que una columna esté sometida solamente a cargas de compresión. En ese sentido, este factor, la norma, la NSR 10 lo establece como 0,75 y la norma de los Estados Unidos le coloca un factor acá de 0,80. La colombiana es un poco más conservadora, como lo pueden observar. Para predimensionar, como estamos predimensionando, y solamente para carga vertical, vamos a despreciar algunas cosas acá, y es la contribución del acero en la fuerza de compresión. Si nosotros tuviéramos en cuenta la contribución del acero, el acero aporta para carga axial un valor aproximado entre el 15 y el 20%, partiendo de que uno trata de colocarles cuantías de acero a las columnas del orden de del 1 al 2%. El techo que establece de cuantía la norma, la colombiana, es el 4%. La norma gringa es un poco más flexible, dice que hasta el 6% se le puede colocar de cuantía de acero a las columnas. Por lo tanto, lo que les digo, les propongo, vamos a despreciar esto, la contribución del acero, y en este orden de ideas les voy a explicar cada uno de estos factores. El Phi es factor de resistencia para elementos sometidos a compresión. La norma dice que el factor de resistencia para elementos sometidos a compresión es 0,65. Esto representa la resistencia a la compresión del acero. Esta sería el área de la columna, es decir, esta área que es la que me interesa calcular en este momento. Esto sería el área del acero que yo le coloco a la columna. Estamos hablando de cuantías del orden de entre el 1 y el 4%, pero uno trata de que esas cuantías no vayan más allá del 2, la verdad que 3%, porque el acero después se congestiona en la sección transversal. Para estos efectos vamos a despreciar la contribución esta, porque estoy predimensionando. Esto sería, vamos a colocarle 0 en cuanto a la contribución. Si desprecio todos esos factores, esta fórmula se me reduce y me queda que Phi Pn, que sería la resistencia nominal de la columna, va a estar dado por 0,75, Phi por 0,85, F' sub C por el área bruta de la columna. En ese sentido, si nosotros hacemos esa operación, Phi Pn sería igual a, reemplazando el valor de Phi por 0,65, eso nos da 0,414 F' sub C por el área de la columna. En ese sentido, pues yo aquí puedo despejar el área que necesita la columna. ¿Partiendo de qué? De que este Phi Pn, que es la resistencia nominal de la columna, tiene que ser mayor, necesariamente para que sea un diseño seguro, tiene que ser mayor o igual que la carga última actuante. Con base en esta fórmula vamos a calcular la sección transversal de cada una de las columnas. Y aquí voy a reemplazar el valor de Pu por este, es decir, aquí en vez de colocar Phi Pn voy a colocar Pu y lo igualo a 0,414 F' sub C por el área de la columna. De acá voy a despejar el área que es mi gran incógnita de la columna, y despejo esto, lo paso a dividir y me queda que Pu sobre 0,414 F' sub C. De aquí voy a calcular cuál es el área.
¿Cuáles son los parámetros que debo utilizar? Entonces, de acuerdo a la columna que vaya a diseñar o que vaya a predimensionar, coloco ahí el valor de la carga. Para la columna 1, entonces, el área requerida sería igual a la carga última actuante, que es 4.334,6, dividido en el factor que nos dio, 414, por la resistencia a la compresión. Como estamos diseñando, nosotros podemos aquí determinar cuál es nuestro concreto. Si estamos en una ciudad donde tenemos facilidad de comprar el concreto ya premezclado, podemos colocar resistencia a las columnas de 6.000 PSI, o lo que es lo mismo, 420 kilogramos por centímetro cuadrado. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar una resistencia a la compresión de la columna de 4.000 PSI, es decir, 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el valor que vamos a colocar acá. Nosotros estamos diseñando y en ese sentido, pues, podemos determinar cuál es nuestra resistencia. Para el primero, es decir, para la columna 1, el área requerida sería igual a, acá como tenemos esto en toneladas, debo multiplicar por 1000 para pasar esto a kilogramos. Esto da 3.749 centímetros cuadrados. Y ya tenemos nuestra primera área, 3.749 centímetros cuadrados. Para la columna medianera, la carga es 217,29. Esto en toneladas los multiplico por 1000 para que me dé en kilogramos, sobre el factor que está acá, que es 0,414, por la resistencia a la compresión del concreto. Ya dijimos que vamos a diseñar con un concreto de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En ese orden de idea, el área de la columna medianera que se requiere desde el punto de vista de carga vertical va a ser igual a 1875. Esto es centímetros cuadrados. Lo coloco acá, 1875 centímetros cuadrados. Y para la columna esquinera, que es la que menos carga tomaría, la carga en este caso son 108,69. Esto en toneladas, la misma operación, multiplico por 1000 para pasarlo a kilogramos, y el factor del denominador sería el mismo que está ahorita anotado acá, que es el factor por la resistencia a la compresión. En este sentido, el área 2 nos da 938 centímetros cuadrados. Ese valor vamos a colocarlo acá. Nuestro siguiente y último paso es determinar las dimensiones. Vamos a colocar B por H de cada una de las columnas. Si la quiero hacer cuadrada o la quiero hacer rectangular, pues es nuestra decisión. Aquí se trata de jugar con las dimensiones. Si coloco un ancho para la columna del centro, yo podría tomar la decisión que esa columna fuera cuadrada. Las de las esquinas, puedo tomar la decisión que sean rectangulares. Y la idealización que le estoy presentando acá sería como la mejor que puede tener una estructura que tiene este tipo y que el arquitecto nos permite colocar estas dimensiones así. Entre más alejado esté la columna del centro de rigidez, su aporte desde el punto de vista sísmico va a ser mayor. Y entre más esté cercano, pues su aporte desde el punto de vista sísmico va a ser menor, pero para carga vertical la contribución de esta columna es mayor. Vamos a tomar la decisión de colocar aquí el ancho 30 por 60 para las columnas que están alejadas del centro del eje neutro. Para esta columna o para el centro de rigidez, para esta columna que está dentro del centro de rigidez o muy cercana al centro de rigidez, vamos a colocarla cuadrada. Es decir, que esta columna, si la colocamos de 60 por 60, el área nos está dando 3.600 centímetros cuadrados. Es un poco menor. Pero acuérdense que nosotros lo que hicimos acá fue despreciar la contribución del acero. En ese sentido, si colocáramos esta dimensión de 60 por 60 centímetros, creo que estaríamos dentro de los rangos. Claro está, haciendo la salvedad. Después tenemos que hacer el modelo matemático y determinar si esas secciones son correctas. Para esta columna, que es las columnas medianeras, que serían estas que están acá, estas cuatro, vamos a colocarlas de 30 por 60. Si las coloco de 30 por 60, yo multiplico 30 por 60, me da 1800 centímetros cuadrados. Estoy muy cerca.
de los 1875 que requiero, pues les repito, despreciamos nosotros la contribución del acero. En ese sentido podemos disminuirle acá un poco la dimensión. La verdad es que estamos muy cerca. Las esquineras, miren que por área están pidiendo un área de 938. Podríamos decir que en ese sentido, que si es un área de 938, las podríamos colocar de 30 por 30. Si las colocamos de 30 por 30 centímetros, desde el punto de vista sísmico, por estar alejadas del centro de rigidez, desde el punto de vista sísmico de pronto no van a soportar. En ese sentido, a pesar de que desde el punto de vista vertical ellas piden una menor dimensión, mi consejo es que no les, y si el arquitecto no los permite, no se le disminuya esa dimensión y las dejemos de la misma dimensión de la columna medianera. Dejémoslas de 30 por 60. Con esto nosotros ya tenemos las dimensiones de las columnas y sería nuestro primer paso para hacer nuestro análisis matemático, nuestro modelo matemático. En un siguiente video vamos a aprender a dimensionar las vigas, sería nuestro siguiente paso. Los invito a que estén pendientes de mi canal, les voy a publicar un video para dimensionar vigas desde el punto de vista de la norma. Muchas gracias por su atención, muy amables, suscríbanse a mi canal, muchas gracias.